Perito en contabilidad por la Honorable Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de esta misma ciudad, licenciado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, apasionado del sector inmobiliario, abogado, perito en contabilidad, capacitador, conferencista, inversionista en bienes raíces y empresario. Actualmente es socio y director general de Protección Jurídica Inmobiliaria. Ha tomado e impartido diversos cursos sobre bienes raíces dentro del país y en el extranjero. Miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AMPI, de la National Association of Realtors y del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, COPI. Capacitador de estrategia, capacitación en el Estado de México y director jurídico de la asociación de mayor relevancia y trascendencia en el Valle de Toluca, Suma Inmobiliarias. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Óscar Raúl Gramajo Dorantes. Gracias, buenas tardes. Es un orgullo y un placer estar con todos ustedes, visitándoles y pudiéndoles ofrecer esta ponencia que habla sobre arrendamiento inmobiliario. La realidad es que es un tema que me gusta que todos entendamos perfectamente bien, aunque sé que muchas personas de las que están presentes a veces me dicen: oye, Oscar, ¿sabes qué? A mí el arrendamiento no es un tema que me apasione o no es un tema que me guste mucho, porque lo que a mí me deja es la venta de inmuebles. Sin embargo, recientemente, o en recientes fechas, ha habido un poco de controversia por algunos temas que se han impartido, donde dicen: oye, ¿cuál es el negocio del futuro? ¿Qué sigue para el asesor inmobiliario? ¿Por qué tú nos recomiendas el arrendamiento? ¿O qué vamos a hacer? Ya que, como ustedes bien saben, están saliendo nuevas plataformas en el mercado que muy probablemente hagan que disminuya la venta de inmuebles en cierta medida. Sobre todo para los que somos asesores inmobiliarios, pues dedicamos al corretaje inmobiliario. Asimismo, en estas diapositivas que les voy a presentar, vamos a ver cuál es la intención del arrendamiento inmobiliario, por qué va a ser el negocio del futuro, por qué debemos de hoy empezar a cosechar haciendo negocios que reemplacen o que sean negocios que nos lleven a más y más. Es decir, un arrendamiento no es un negocio de una sola ocasión, sino es un negocio de 20 años. Actualmente en Ciudad de México tengo muchos asesores inmobiliarios y varias inmobiliarias que se dedican exclusivamente al arrendamiento. Esto porque los propietarios empiezan a tener negocios, sobre todo seguros. Hoy vamos a hablar de cuáles son las obligaciones del asesor inmobiliario. Hay muchos asesores que me dicen: Oscar, el arrendamiento es un negocio rápido, un negocio ágil, en el cual yo hago la operación y ahí nos vemos, ¿no? La realidad es que no. Me gustaría saber, sobre todo también, quiénes de aquí piensan que el arrendamiento, que levanten la mano los que piensan que el arrendamiento se acaba con la muerte del inquilino o del propietario. ¿Nadie? Hay algunas personas. Bueno, pues vamos a ver si acaba o si no acaba y cuáles son las obligaciones del arrendador, a grosso modo, ya que tenemos poquito tiempo. Vamos a hablar del contrato de arrendamiento. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Dice la teoría en el artículo 2398, perdón, ya nos pasamos. ¿Pueden regresar al arrendamiento, por favor? Ok, el artículo 2398 señala que el arrendamiento es un contrato mediante el cual una o varias personas se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso y goce temporal de una cosa, que en este caso específicamente estamos hablando de un inmueble, y la otra, a conceder por ese uso y goce un pago de un precio cierto. Hablamos de una o varias personas debido a que en ella intervienen arrendatario, intervienen arrendador, a veces son varios arrendatarios o varios arrendadores, y en muchos casos cuando pedimos garantía puede ser un obligado solidario o un fiador. Hablando de la vigencia del contrato de arrendamiento, muchas veces hay asesores que van a mi empresa y me dicen: Oscar, queremos celebrar un contrato de arrendamiento para un inmueble habitacional que sea únicamente por 6 meses. Aquí vemos el fundamento legal en el artículo 2398, en su segundo párrafo, donde es claro que el arrendamiento para inmuebles destinados a la casa habitación, la vigencia mínima debe ser de 1 año. Vale la pena comentar que en arrendamiento existen 2 tipos de contrato. Uno que es por tiempo determinado y otro que es por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la recomendación específica para sus clientes? Evidentemente, recomendarles un contrato por tiempo determinado y no señalar una vigencia distinta o inferior a 1 año. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes dicen: oye, es que el inquilino viene únicamente a rentar por 6 meses a esta ciudad. ¿Qué es lo que nos conviene? A lo mejor modificar la penalización por terminación anticipada, pero sí señalar un contrato de 1 año. ¿Por qué? Porque a veces por desconocimiento de causa le decimos a los propietarios que firmemos el contrato por 6 meses sin darnos cuenta que lo estamos perjudicando, porque al contradecir lo que marca el Código Civil,
en el momento en que, digamos, llegue el mes 6 y el inquilino por alguna u otra razón no se salga y queramos llevar este asunto a una demanda, el juez nos va a tener como si no hubiéramos puesto esta cláusula, lo que convertiría ese contrato por tiempo determinado a un contrato por tiempo indeterminado, y esto nos metería en un problema, ¿no? Así como a nuestros propietarios. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debemos señalar en un contrato de arrendamiento? Bueno, cuando menos debemos tener los nombres completos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, ahí podemos ver los requisitos. Como vemos nombres completos, aquí es bien importante mencionarles que cuando celebremos un contrato de arrendamiento debemos ser bien específicos con respecto a los nombres. A mí me ha pasado a veces cuando ya están en la controversia, que ya hicieron el contrato y que hay una falta de pagos, donde demando a lo mejor a Juanita López, pero resulta que Juanita López no solo se llama Juanita López, sino que se llama María Juanita, y de repente les dice uno a los propietarios: oye, ¿por qué no pusiste el nombre completo? Oye, es que nadie me dice Juanita, nadie me dice María, y por eso solo puse Juanita López, y no pusieron que se llama González. Es sumamente importante, tanto del propietario como del inquilino, debido a que si no se pone de esta manera, en el momento en que demandemos o querramos recuperar el inmueble, si hay un incumplimiento por parte del inquilino, podríamos estar demandando a una persona distinta, ¿no? Y eso complicaría las cosas para el arrendador, porque la recuperación tardaría mucho más tiempo. ¿Qué más es importante? Tener una dirección detallada del inmueble objeto del contrato. Si estamos hablando de un inmueble que es una bodega, si hay un inmueble donde hay 3 bodegas, es importante especificar la nomenclatura de cada una de ellas. Les voy a poner un ejemplo: un inmueble que se encuentra en el ejido de San Francisco Culhuacán, en el número 170, y en el contrato me pone bodega. Resulta que hay un incumplimiento y tenemos que llevarlo a juicio para hacer la recuperación, y cuando yo llego con el actuario me doy cuenta que hay 3 bodegas. Imagínense el grave error de señalar bodega cuando no existe una bodega A, una bodega B o una bodega C. Los propietarios a veces nos dicen: oye, es que tengo 3 bodegas, pero no están subdivididas. No importa. Para el contrato de arrendamiento sí debemos ser bien específicos para que cuando suceda un tema que no queremos, por supuesto, que haya un incumplimiento, cuando menos tengamos todas las herramientas para hacer una recuperación pronta y oportuna. Es importante también señalar los domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones, y más cuando se trata de inmuebles que son oficina, bodega o industria. ¿Por qué? Porque a veces los inquilinos nos abandonan el inmueble, ¿no? Y una vez que no están en el inmueble, pues ¿dónde los encontramos? Es importante señalar esos domicilios, revisar que estén bien redactados, que sean completos. Y, pues suena evidente, pero aunque no lo crean, a veces han llegado a mí contratos donde no se señala el monto y lugar de pago. El lugar de pago es sumamente importante. Hay propietarios o asesores que me dicen: Oscar, señala solo una cuenta para pagar la renta, una cuenta bancaria. Está perfecto señalar una cuenta bancaria, sin embargo, una recomendación que les hago es siempre señalar el domicilio del inmueble del arrendador, porque la obligación de requerir el pago cuando no hay un domicilio señalado es del arrendador. Es decir, si hay un incumplimiento de parte del inquilino y en nuestro contrato no señalamos un lugar de pago de rentas, el juez obliga al arrendador que demuestre que hizo requerimientos continuos al arrendatario, lo cual es muy complicado porque cuando un arrendatario no nos está pagando, pues ¿cómo le compruebo? Ni modo que me firme un documento de que no me va a pagar. Cuando se señala un domicilio para que se haga el pago de rentas, hay jurisprudencia al respecto, que la carga de la prueba recae en el arrendatario. Entonces, de alguna manera, volteamos, por así decirlo, la tortilla para efectos de que quien tenga la obligación de demostrar que quiso hacer el pago sea el inquilino y no el propietario. Como ya les comentaba, la vigencia del contrato es un punto muy importante que debe existir en los mismos, ya que si no existe esta, estaríamos, ya decíamos, hablando de un contrato por tiempo indeterminado, lo cual, para poder dar por terminado ese contrato, no tenemos una fecha cierta. Podrán pasar 1 o 2 años y tendremos que buscar una causal de rescisión, como la falta de pago de rentas, como que le den un uso distinto, etcétera. Yo les recomiendo a veces, aun cuando vayan a hacer contratos por más de 10 años, lo recomendable es hacer contratos anuales, y si no, ser específicos y no dejarlo abierto como por tiempo indeterminado. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué más? Pues también es importante señalar una garantía, en su caso, si es que existe. Ya hablábamos de fiador, ya hablábamos de obligado solidario, y en su defecto, pues también existen las pólizas de arrendamiento, ¿no? También se tiene que señalar en el contrato cuál es el uso que se va a dar al inmueble. Cuando se trata de uso habitacional, bastará con señalar esto. Cuando se trate de uso de uso comercial, hay que ser un poco más específicos en el sentido de señalar cuál es el giro que se le va a dar al mismo. Pongo como ejemplo que va a ser estética,
sí es uso comercial, pero va a ser estética. ¿Para qué? Para que el arrendatario no pueda cambiar ese giro y al rato resulte que a lo mejor hay una venta de cervezas o hay a lo mejor un taller mecánico. Es importante también señalar el monto del depósito. Esto a veces parece como Oscar, pues es algo que pues es normal, ¿no? Que ya sabemos, pero créanme que llegan contratos con nosotros que no tienen el monto de depósito y que a la hora de hacer la devolución no sabemos si es un mes, si son 2 meses, y eso evidentemente complica las cosas. También es importante señalar en qué carácter firman cada una de las partes. Estaba firmando Juanito Pérez y Juanita López, pero ¿quién es el arrendador? ¿Quién es el arrendatario? ¿Quién funge como fiador? En caso de que hayan testigos también es bien importante señalarlo. Hablando de obligaciones, voy a ser un poco breve en esta parte. Mi intención no es que se aprendan los artículos, pero sí que conozcan un poquito de la esencia como cultura general, en el sentido de las obligaciones del arrendador. ¿Qué obligaciones tiene el arrendador? Pues una de las obligaciones importantes es, dice el Código Civil en el artículo 24.12, que es entregar la finca arrendada en buen estado para el uso convenido, así como en condiciones que ofrezca al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. ¿A quién no le ha pasado que cuando rentan un inmueble, el propietario les dice, sí, pero mira, le voy a dejar esta mesita, que está súper padre, que me la regaló mi tía, hay que me la cuide? Y al final, cuando nos regresan el inmueble, resulta que quieren una mesita nueva, etc. Entonces, el arrendador no debe estorbar el uso, debe entregar un inmueble en buenas condiciones, y ese también es trabajo de los asesores inmobiliarios. En el momento en que nosotros como profesionales, que sí conocemos de los inmuebles y que sabemos desde que vemos un inmueble y que nos los van a dar en exclusiva, que tiene una humedad, que tiene a lo mejor que las puertas no funcionan, que la llave no abre, que inclusive en el inmueble no cae agua, porque los inquilinos cuando rentan un inmueble no ven todo eso, pues sí es nuestra obligación hacerlo y revisarlo y hacérselo saber al propietario para que entregue un inmueble en buenas condiciones. ¿Por qué razón? En la medida en que entreguemos un inmueble en buenas condiciones, en esa misma medida nos van a regresar el inmueble, ¿no? Y así vamos a tener buenas experiencias, buenas recomendaciones y muchos negocios a futuro. ¿Qué más? Tienen que garantizar el uso y goce pacífico de la cosa en todo el tiempo que dure el arrendamiento, en este caso el contrato, ¿no? A veces dicen, oye, nada más que ponen en el contrato que cada 3 meses yo voy a poder entrar al inmueble a revisar que todo esté bonito y que no hayan manchado las paredes. Eso es incorrecto, vale la pena comentarlo con sus propietarios, para efectos de que permita ese uso y goce pacífico y no al rato tengan una demanda que pueda ser allanamiento, inclusive robo, ¿no? Los propietarios, como le decíamos en la lámina anterior, es conceder el uso y goce del inmueble por un tiempo determinado a cambio de una remuneración, ¿no? ¿Qué más? También el propietario tiene la obligación de responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los desperfectos o vicios ocultos de la cosa arrendada. Ponemos como ejemplo, la siguiente lámina, por favor. Ponemos como ejemplo que el inmueble tiene goteras y resulta que los muebles del arrendatario resultan dañados. No nada más el arrendatario estaría en derecho de pedirle la rescisión del contrato, sino además de exigirle el pago de los desperfectos que le hayan causado a sus bienes, ¿no? Por otro lado, el arrendatario también tiene ciertas obligaciones. Por ahí me decían, Oscar, el arrendatario con que pague su renta, ya se tiene que dar el propietario por bien servido. En cierta medida sí, porque el Código Civil lo que señala en el 24.25 es que el arrendatario deberá satisfacer la renta en forma y tiempo convenido, es decir, pagar a tiempo y en el lugar que se haya especificado, y a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares o sirvientes. Típico, ¿no? Oye, es que ¿qué crees? Que rompieron el vidrio, pero la piedra venía de afuera. Yo, arrendatario, no te puedo pagar porque pues no fue mi culpa, yo no soy el responsable de ese desperfecto. Por supuesto que lo eres toda vez que te encuentras en uso y goce del inmueble, ¿no? Tanto así que sería como si lo hubiéramos dejado en custodia. El arrendatario sí sería responsable. Vamos a continuar en la siguiente lámina. ¿Qué más? Pues dice a servirse de la cosa arrendada para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. Bueno, pues ahí es muy común, ¿no? Si es uso habitacional, para uso habitacional, comercial, oficina. Y bueno, la pregunta que les hacía al principio, si el contrato de arrendamiento termina con el fallecimiento de alguna de las partes. El Código Civil en el 2448, vamos a cambiar la lámina, por favor. En el 2448H dice que el arrendamiento de fincas urbanas destinados a la habitación no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario. Pasa que los arrendadores, ¿sí podemos cambiar la lámina, por favor? Pasa que los arrendadores a veces fallecen, ¿no? Y los hijos o quien se queda con la herencia dice, oye, pues ¿sabes qué? Que ya no está mi papá, que es el que te rentó, entrégame el inmueble. La realidad es que eso no es posible, ya que el arrendamiento prevalece aún cuando exista
la defunción de alguna de las partes. Caso contrario, el arrendatario ya no está, pero ahí viven sus familiares. Por supuesto que los familiares del arrendatario, que pueden ser su esposa, los hijos, pueden continuar en el arrendamiento. Evidentemente, deben continuar también con las obligaciones, es decir, tienen que continuar pagando las rentas. Oye, la ley dice que puedo seguir, sí, pero hay que pagar, ¿no? Bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Fui muy breve en esta parte porque quiero pasar a las obligaciones del asesor inmobiliario. Esta parte es la que más les interesa a ustedes porque, como les decía al principio, muchos me dicen, oye, mi trabajo es ir y mostrar el inmueble. Hay una estadística donde las ciudades más grandes del mundo, en la actualidad, en lo que les decía, la compraventa ha bajado un poco, ya que la plusvalía de los inmuebles de las ciudades emergentes, como es la Ciudad de México, ahí les paso un dato, está prospectado que para el 2050, Dios quiera que sí, la Ciudad de México va a ser la octava economía a nivel mundial. ¿Eso qué está haciendo? ¿Qué efecto está causando? Que los inmuebles tengan una plusvalía acelerada. No sé si se han dado cuenta que en los últimos 10 años la plusvalía de los inmuebles ha crecido de forma exponencial y demasiado rápido. Inmuebles que se compran en preventa en 2,5 millones, después de un año o 2 años pueden llegar a valer hasta 3,5 millones. O sea, ningún negocio que deje más de 1 millón de pesos en un año, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Para poder conservar nuestro negocio y continuar haciendo operaciones sanas, pues evidentemente una de las principales obligaciones que tenemos es realizar estudios de mercado para una mejor colocación del inmueble objeto del arrendamiento. Recomendación, yo sé que todos los que están aquí son verdaderos profesionales, no somos mostradores, no somos un portallaves, ¿no? Porque actualmente en otros países hay páginas que ofrecen el servicio de la promoción del inmueble en internet y tienen los dueños que tener una persona nada más que abra el inmueble y con eso basta. La verdad es que la profesión de asesor inmobiliario va más allá de eso, ¿no? Tenemos que saber cuál es la zona que estamos mostrando, qué accesos hay, cuáles son todas las ventajas que puede tener el arrendador. Es decir, no nada más, a veces decimos, oye, te muestro el inmueble, ok, ¿y qué micro me trae? Ay, o sea, perdón, o sea, no viajo en micro. Digo, no porque lo hagamos o no, pero tenemos la obligación de saber y de decirle, mira, estas son las vías de acceso, este es el metro más cercano. No olvidemos esto es sumamente importante para seguir permaneciendo en el medio. Evidentemente, publicar y mostrar el inmueble a diversos clientes, hacer una buena perfilación del posible arrendatario. Dicen por ahí, oye, pues el primero que traiga la renta y el depósito, ese es el bueno. No, la realidad es que si seguimos haciendo el trabajo de esa manera, lo más seguro es que en pocos años nos quedemos sin chamba, ¿no? Les voy a decir por qué es bien importante hacer ese trabajo bien. La realidad es que el arrendador, el propietario del inmueble, a diferencia del arrendatario, se casa con las inmobiliarias, de tal forma que un asesor inmobiliario que le hizo un buen trabajo, entiéndase X, Y o Y inmobiliaria, si hizo un buen trabajo, si tuvo un negocio satisfactorio, si tuvo buenos ingresos, si no tuvo problemas, si vio que perfilamos bien al inquilino, es un cliente que va a regresar con un negocio el próximo año y así sucesivamente. A diferencia del arrendatario, que en una inmobiliaria me decían, Oscar, el arrendatario también es mi cliente, evidentemente lo es. Sin embargo, el arrendatario sí es un cliente regularmente de una ocasión. ¿Por qué? Porque el arrendatario no va a buscar a la inmobiliaria específica para hacer ese arrendamiento, sino él se va a meter seguramente a internet y si lo trae la inmobiliaria X, Y o Y, pues a él no le interesa eso, a él lo que le interesa es el inmueble que está buscando, ¿no? Es importante también investigar la solvencia legal del inquilino y fiador con una empresa facultada para ello. Actualmente han salido muchas empresas al mercado que ofrecen investigaciones ahí. Les recomiendo ver antes de contratar a una empresa y tener cuidado con lo que estamos ofreciendo. Uno, si es una empresa constituida, créanme que hay casos en los que no lo son, que sea una empresa seria, que tenga cierto conocimiento, preguntarle a los conocidos en el chat que tenemos ya, todos en el medio inmobiliario tenemos grupos de chat, preguntar si alguien lo conoce, si han trabajado con ellos y si lo recomiendan, porque sería muy grave que aunque hagamos una investigación de solvencia legal con una empresa que no sea tan ética y le estemos metiendo tal vez alguna persona incumplida o un posible defraudador a nuestro propietario, ¿no? ¿Qué más? Recabar documentación veraz, esto es identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio actual, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancaria y referencias personales. ¿Por qué es importante esto? Seguro les ha pasado que llega el inquilino, oye, me urge rentar, pero ¿qué crees? Perdí mi credencial de lector. No, ese negocio no lo podemos hacer porque estamos poniendo en manos de un desconocido el sacrificio de toda una vida de los propietarios.
que los propietarios están poniendo en nuestras manos por la confianza que nos tienen y que de nosotros depende que ellos sigan depositando esa confianza en nosotros e inclusive no quemar al medio, ¿no? Porque luego llegan los propietarios y es que ya me pasó con una inmobiliaria que me hicieron un desastre. Me han tocado casos donde me dicen es que en cierta inmobiliaria hicieron hasta fiesta en mi casa, cosas muy graves y que no se debe permitir en nuestro medio, ¿no? La idea de estos foros, y por eso los felicito, es que todos vengamos, nos capacitemos, seamos cada vez más profesionales y a su vez el gremio siga teniendo crecimiento, ¿no? Si hay personas morales, hay que pedir acta constitutiva, poderes notariales de las facultades y representantes de los apoderados legales, respetar el contrato de servicios profesional y mediación inmobiliaria. Eso es sumamente importante para que nuestros compañeros nos sigan confiando en nosotros, ¿no? Porque imagínense, si no respetamos el contrato con nuestros colegas, pues estaría tremendo, ¿no? Vamos a pasar, por favor, a dos láminas más, nada más para comentar ya por último los tips que tenemos para los asesores. Uno de los primeros es siempre pedir garantías, tener un buen contrato de arrendamiento, evidentemente actualizado y efectivo. Tenemos que cuidar las cláusulas de penalización y extinción de dominio. A veces hay contratos muy buenos, pero que se manejan desde el año 2000, y esos contratos que ya fueron actualizados, pues son contratos que hoy en día, pues muy probablemente no nos sirvan, ¿no? Investigar al inquilino y fiador, evidentemente ya decíamos con una empresa certificada para ello. Recomendable siempre pedir fiador, recordar que la póliza no sustituye al fiador. Igual, póliza y fianza no son lo mismo, vamos a cambiar a la última hoja. Y bueno, no aceptar grandes cantidades de dinero en efectivo y mucho menos en dólares, esos son pocos rojos para continuar arrendamiento. Si urge, no va a funcionar, acuérdense que son inmuebles. Y por último, si hay duda, entonces no hay duda. Si tenemos duda de que no va, pues por el feeling que ya tenemos, pues no hay que ir a esos negocios. El tiempo es corto, me hubiera gustado continuar con ustedes. Les dejo mis redes sociales y quedo a sus órdenes. Que tengan excelente tarde.